Buenos días a todos de nuevo. Le damos la bienvenida a un nuevo webinar aquí en SEA, en este caso dedicado a las técnicas de ventas para el autónomo. El webinar se denomina Técnicas de ventas para el autónomo basadas en las herramientas digitales y vamos a ver en concreto el caso de LinkedIn. El encargado de conducir el webinar, el compañero Gregorio Magno Jiménez, CEO y fundador de Ciclo Green y responsable de la dirección y de su departamento de ventas. Como siempre, os recordamos que a través de la página web de masautónomos.cea.es pues, podéis trasladarnos vuestras consultas y obtener información sobre los temas que afectan al colectivo de autónomos. Deciros que, bueno, el webinar, el primero, Gregorio va a dar desarrollar su exposición y luego al final pues, tendremos un turno de preguntas para que nos hagáis las preguntas que consideréis necesarias, que os iremos contestando sobre la marcha. En cualquier caso, os recomiendo, si podéis, que nos pongáis vuestra dirección de correo y las que no dé tiempo contestar hoy, pues bueno, pues la contestaremos muy gustosamente a la mayor brevedad posible. El webinar quedará grabado y te podéis tener acceso en la página de Más Autónomos. Este webinar se realiza en el marco de SEA Más Autónomos, que desarrollamos en colaboración con la Consejería de Empleo, de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Cuando tú quieres, Gregorio, adelante. Muchas gracias, Manuel. Bueno, saludos a todos y todas las que estáis ahí. Gracias por asistir. Y vamos a tratar de hacer un webinar que sea muy práctico. Y además, como va a quedar grabado, como os he comentado, que podáis acceder a él y aplicarlo directamente a LinkedIn, a vuestro perfil de LinkedIn, a vuestra actividad en esta red tan útil recientemente, sobre todo para las ventas. Vamos a ver, aquí tenéis el contenido que vamos a explorar. Antes de meternos en lo que es la herramienta en sí, en cómo optimizar su uso, vamos a tocar primero un par de conceptos de ventas que nos van a situar muy bien. Y luego, o sea, el inbound marketing y outbound sales. Y luego vamos a hablar también del nicho de mercado, porque son dos conceptos muy útiles que luego aplicaremos a lo que es la propia herramienta de ventas. Luego voy a profundizar en LinkedIn en cuanto al proceso de venta, la optimización de nuestro perfil y de nuestras publicaciones, que tienen mucha importancia para situarnos y optimizar esa venta con nuestra herramienta. Vamos a ver cómo hacer crecer nuestra red de contactos, cómo buscar y contactar a nuestros clientes potenciales. Aquí hay una herramienta de pago que se llama Sales Navigator, que forma parte de LinkedIn, que la exploraremos también, por si a alguno le interesa. Y iremos terminando con un seguimiento de contactos en LinkedIn, cómo se realiza ese seguimiento y cómo se va buscando la reunión comercial, que es el objetivo último con el que vamos a cerrar esa venta. Y para ello tocaré un punto final de consejos para esas reuniones comerciales y cómo optimizar que consigamos efectivamente cerrar esos tratos. Comenzamos por el inbound marketing y outbound sales. Estos son dos conceptos que quizás podéis escuchar en redes sociales o en alguna formación y he visto que merecía la pena mencionarlos para situarnos. Actualmente hay estas dos grandes estrategias de ventas que son complementarias y que en LinkedIn podemos además atacar estas dos vías. Inbound marketing consiste en atraer a potenciales clientes ofreciendo información útil para ellos y aquí podemos, ejemplos, pues sería si tenemos una página web. Ahí podemos desde lanzar anuncios en redes sociales y también contenido en la propia página web o en LinkedIn que sea útil para nuestros clientes potenciales. De forma que cuando estas personas lean ese contenido, quieran contactar con nosotros y saber más de lo que hacemos, ¿no? Y cómo podemos solucionar su problema. Porque al final, y esto me lo escucharéis mucho decir, tenemos que solucionar el problema, que es la clave. Entonces, ese enfoque problema-solución lo vamos a aplicar a todo. Y aquí, en este caso, si hacemos inbound marketing, estamos comentando cómo solucionamos ese problema y temas de interés de nuestro cliente potencial para que nos contacte. Esto es muy diferente a lo que es outbound sales. Outbound sales consiste, en vez de esperar a nuestros clientes potenciales, vamos a salir a por ellos. Vamos a contactarles para generar interés en nuestro producto o servicio. Esto de nuevo es algo
que podemos hacer en LinkedIn. ¿Cómo se ha hecho de forma más clásica antes de que la venta se haya vuelto tan digitalizada? Pues se hacía con llamada telefónica comercial, con emails, lo que se llama como cold mailing o email frío, que son esos emails que habréis recibido y que de repente pues, nos quieren vender algo, ¿no? Y la reacción suele ser de rechazo. Con lo cual, explicaremos cómo utilizar LinkedIn, que es el canal de ventas que ahora se le está sacando mucho partido para hacer este tipo de contactos de una forma mucho más amable, porque al final tenemos que empatizar con estas personas que puedan estar interesadas en nuestros productos o servicios y no quieren recibir un contacto directo y agresivo, ¿no? Entonces veremos cómo esta técnica de ir a contactar a nuestros clientes la podemos hacer usando LinkedIn de una forma mucho más óptima que con una llamada telefónica o con un email a una persona que no sabe nada de nosotros. El otro concepto que es importante, el tema del nicho de mercado y que vamos a aplicar luego en LinkedIn. ¿Qué es el nicho de mercado? Pues es una pequeña parte del mercado que comparte características y necesidades comunes. Y un ejemplo sería el que tenéis aquí, ¿no? Empresas con más de 50 empleados del sector de la construcción en Valencia. O sea, fijaos que es muy específica esa descripción. Estas empresas comparten localización y al compartir localización pueden verse afectadas por una misma normativa, por ejemplo. Comparten tamaño y eso las sitúa dentro de un tipo de empresa muy característico porque no es lo mismo las necesidades que pueda tener, por ejemplo, a nivel software, a nivel consultoría, una empresa de 50 empleados y el presupuesto que tiene no tiene nada que ver con una gran empresa de más de 250 empleados o con una empresa del IBEX, ¿no? Con miles de empleados. ¿Y por qué es importante definir un conjunto, sea de empresas o sea cualquier tipo de cliente al que vamos a atacar? Pues porque no podemos ir a por todo. Y nosotros, de hecho yo mismo lo he sufrido desde la parte de ventas, pretender acceder al mercado que nos corresponde, pero a nivel, por ejemplo, nacional, y es una tarea que al final se diluye muchísimo el mensaje, porque cuando definimos ese grupo muy específico y los mensajes que vamos a dar en LinkedIn, tanto a nivel captación o lo que sería la parte de inbound, como a nivel contacto, si lo hacemos muy específico, vamos a hablar su lenguaje. Entonces se nos va a escuchar, el mensaje va a llegar mucho más y vamos a poder establecer mucho más fácilmente conversaciones que deriven en ventas. Sobre este concepto y sobre conceptos de marketing en general muy actualizados y cómo para atacar un mercado conviene elegir primero un nicho y luego ir explorando, ampliando ese nicho poco a poco, os recomiendo este libro que tenéis aquí, que es Cruzando el Abismo, de Geoffrey Moore. Es un clásico, hasta ahora estaba disponible en inglés, Crossing the Chance. Es un libro que desde los 90 ha marcado el marketing, sobre todo de productos innovadores, y ahora han sacado una edición en español muy recientemente. Os lo recomiendo porque se lee muy fácil y se aprende mucho de cómo atacar mercados poco a poco y cómo va evolucionando desde los primeros usuarios o los primeros clientes que vamos a conquistar hasta poco a poco ir accediendo a esa mayoría del mercado luego de conquistar este nicho. Pues tocados estos conceptos de inbound marketing, outbound y nicho de mercado, vamos a meternos ahora en lo que es la herramienta de LinkedIn como una herramienta muy actual y a la cual podemos sacar mucho provecho. Hemos hablado de outbound, entonces voy a contar aquí cómo funciona el proceso de venta outbound, o sea que vamos a contactar a nuestros clientes en LinkedIn. El proceso consistiría en hacer una búsqueda de los clientes potenciales, las personas que nos interesan de ese nicho que hemos definido. Muy importante definir primero ese nicho. Ahí veremos que se puede filtrar en LinkedIn, se puede usar una herramienta que es Sales Navigator. Luego vamos a contactar, pero aquí el contacto, a diferencia de lanzar un email o hacer una llamada de teléfono agresiva, va a ser mucho más sutil, mucho más poco a poco vamos a buscar generar conversación. Entonces lo vamos a hacer sin prisas y vamos a interesarnos por esas personas. Vamos a explorar su perfil y vamos a establecer una relación de confianza. Que esto os sonará a algo mucho más lento, pero es absolutamente necesario. Y no tiene por qué ser tan lento. Pero la actitud aquí es clave, que sea diferente a lo que es un comercial agresivo al que todos hemos sufrido. Vamos a generar esa conversación y vamos a averiguar una cosa clave primero, es si tiene el problema, esa persona que estamos contactando, que nosotros resolvemos.
Porque si no tiene ese problema y no lo siente como una cosa urgente de resolver, no vamos a poder generar esa reunión final en la que nosotros vamos a mostrar nuestra solución que representa esa idea, ¿no?, en el dibujo de bombilla, y la otra persona enfrente se va a enamorar de esa solución porque es que resuelve el problema que tiene mucha emergencia por resolver. Ese es el proceso que genera ventas con la mayor rapidez y que además nos va a generar a un cliente que va a estar satisfecho y que luego nos va a recomendar, que eso es súper importante. Pues vamos a meternos ahora ya en lo que es cómo optimizamos nuestra presencia en LinkedIn, tanto a nivel perfil primero y publicaciones. En cuanto al perfil de LinkedIn, vamos a tocar, ya veréis que en cada apartado vamos a tocar unas líneas primero clave. El perfil de LinkedIn no debe ser una copia de nuestro currículum. Es verdad que es una red que también sirve muy bien para encontrar trabajo y para eso sí puede estar más enfocado un poco hacia ahí. Pero si vamos a utilizarlo como canal de venta, debe ser como si fuese una web de venta. Entonces, tenemos que mostrar ahí qué problemas solucionamos o soluciona nuestra empresa y comunicarlo lo primero. O sea, que cuando se accede a nuestro perfil de LinkedIn, se vea lo primero. Ahí veis mi perfil, que ahora lo exploraremos en detalle, y veis mi nombre y a la derecha Sustainable Mobility. Movilidad sostenible, que es a lo que yo me dedico y a lo que se dedica mi empresa. Es muy bueno que como parte del nombre vais a ver varios truquitos. Pues uno es que como parte del nombre pongáis ya palabras clave de lo que es vuestro sector o vuestro problema que solucionáis, como empresa o como autónomo. Porque cuando se ve en LinkedIn en pequeñito nuestro perfil, ya va a aparecer esa palabra. Entonces va a ser muy fácil que cualquier persona nos localice ahí por la palabra clave. La siguiente línea que veis es este punto segundo que estábamos hablando. Mostrar qué problemas solucionamos. Pues yo he puesto ahí ayudando a empresas a cuantificar y reducir sus emisiones de CO2, impulsando la movilidad sostenible y el plan de transporte al trabajo. Es una frase un poquito larga, pero para las empresas que necesiten cuantificar y reducir sus emisiones de CO2, impulsar la movilidad sostenible o hacer un plan de transporte al trabajo, que en algunas localizaciones de España ya se exige por ley, pues van a ver rápidamente que eso es a lo que yo me dedico. Así que es importante que ahí digamos lo que se llama la propuesta de valor nuestra. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué problema solucionamos? Luego es importante, el siguiente punto que señalo aquí, completar todos los apartados, porque lo que buscamos es que LinkedIn nos clasifique como un perfil estelar. Ahora lo veremos. La imagen también es importante. Es importante que tengamos una foto de perfil, una fotografía con un fondo homogéneo, en la cual pues, salgamos bien iluminados. Si puede ser así un poco como veis, que es un poco el formato fotografía de carnet. No vamos a buscar salir a cuerpo entero ni en una situación que no sea profesional. Tenemos que transmitir credibilidad y profesionalidad. También la imagen de fondo que veis, que en este caso como yo me dedico a la movilidad sostenible, que es transformar la ciudad hacia una ciudad verde, pues esta imagen veis que lo transmite. Tenemos que buscar eso, buscar colocar ahí una imagen agradable y que esté relacionada con lo que hacemos. Y que sea que el conjunto de imagen de perfil e imagen de fondo tenga de una sensación de profesionalidad y no sea ni agresiva ni llamativa hacia un punto que no nos convenga. Y por último, comentar el perfil de empresa versus perfil personal. Me voy a centrar mucho en el perfil personal porque es el que vamos a usar para vender muy activamente. El perfil de empresa está bien tenerlo, sobre todo si no tenemos una web de empresa, y ahí lo que tenemos que hacer es mostrar exclusivamente cosas de nuestra empresa muy corporativas. O sea, pues hemos asistido a un evento, pues aparece ahí. Tenemos casos de éxito, los ponemos también ahí. Pero cuando publicamos en un perfil de empresa, tiene mucho menos impacto que en un perfil personal. Porque al final somos personas y en LinkedIn eso tiene mucho peso, que vamos a vender persona a persona, no tanto desde la empresa. Por lo tanto, interesante tener el perfil personal y el de empresa, pero si solo tenéis capacidad para tener uno, por tiempo también de mantenimiento, porque esto ocupa mucho tiempo, totalmente recomendable tener el perfil de empresa, que es el más importante. Vamos a ir, para completar esto, a ver exactamente esto en cada apartado rápidamente en mi perfil de LinkedIn como ejemplo.
Hemos comentado el nombre, la palabra clave, el titular debajo que sea la propuesta de valor. Luego tenéis aquí este panel que solo vemos nosotros. Aquí podéis ver que mi perfil es estelar. Eso es lo que tenemos que buscar. Aquí sale la clasificación de nuestro perfil. Vamos a rellenar todos los apartados, que es una cosa clave para que tengamos este perfil estelar y tenga más impacto, más difusión. Aquí podéis ver algunos datos de quién va visitando nuestro perfil y las visualizaciones de nuestras publicaciones. En acerca de, tenemos que describir más detalladamente lo que hemos puesto en esta primera parte. O sea, si aquí hemos puesto un resumen de nuestra propuesta de valor, aquí la tenemos que ampliar. Entonces aquí podéis ver cómo se amplía la información sobre lo que hacemos en nuestra empresa y vamos a darle un enfoque, frases cortas y problema-solución. Contamos, veis aquí que movilidad sostenible, más gamificación, más datos, más reducción de emisiones. Son palabras clave, conceptos para que rápidamente quien vea nuestra sección de acerca de se sitúe sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Te ayudamos a acelerar el diseño e implementación de vuestro plan de desplazamiento de empresa. Vamos a explicar cómo hacemos, cómo aportamos valor a nuestros clientes y contamos también sobre la mala forma, digamos, que a lo mejor los problemas que están sufriendo. Pues ya no tendrás que lanzar la clásica encuesta de movilidad, obtendrás datos reales para el reporte, te ayudamos a implementar tal, conseguirás involucrar a tus empleados. Vemos ahí como de forma muy escueta, vamos diciendo dónde aportamos valor. Y si tenemos premios o algo que aporte credibilidad, aprovechamos para ponerlo aquí. Nuestro modelo ha sido reconocido por premios como, y ponemos ahí los premios. Y acabamos enviando hacia nuestra web o hacia cualquier sitio donde tengamos casos de éxito. Para mejor aún, entra en ciclolin.com y explora los testimonios de nuestros clientes. Siguiente sección en destacado, las publicaciones. Aquí conviene que tengamos alguna publicación más o menos actual, a ser posible un caso de éxito. Entonces aquí veis que, por ejemplo, le damos la enhorabuena a Mau. Mau está utilizando Ciclorin, sus empleados, es un caso de éxito y además ha ganado un premio de movilidad sostenible y nosotros aparecemos en la noticia, pues eso es una joya para poner en este sitio. Aquí veis vuestra actividad. Yo en concreto tengo más de 3.000 seguidores. Hay que buscar aumentar los seguidores para que nuestras publicaciones tengan impacto y para que nos encuentren más fácilmente. Vamos a ir viendo cómo. En experiencia, importante, describir aquí. Aquí tenemos otra oportunidad nueva para decir lo que hace nuestra empresa, pero ya muy escuetamente, y si podemos añadir un vídeo, mejor. O sea, aquí veis que es un resumen, impulsa con gamificación la movilidad sostenible en tu empresa, una serie de guiones de qué es lo que hacemos, programas corporativos, plataforma carpooling. Aquí podemos aprovechar para algo que no hayamos mencionado en la sección acerca de y que nos parezca interesante destacarlo, pues aquí tenemos un punto clave para hacerlo, porque esto lo van a mirar. Una cosa clave, todo esto porque lo hacemos, porque 100% nosotros cuando vayamos a establecer una conversación, van a mirar nuestro perfil de LinkedIn y lo van a estudiar. Entonces conviene que esté ordenado, completo, sintético en cuanto a información, que dé los puntos clave, y esto lo hacemos con este tipo de información. Luego, en cuanto a la parte que sería típicamente nuestro currículum, cuidad aquí que si hemos hecho si somos licenciados, diplomados, que aparezca bien el sello de la universidad, porque se puede poner de una forma en la que no aparece. Buscarlo hasta que salga, poner bien Universidad de Sevilla, en este caso, o la universidad que sea, hasta que salga el logo, para que salga de la forma más oficial posible. Yo tengo un doctorado por el CSIC, porque salga aquí el logo del CSIC. ¿Vale? Eso es fácil de conseguir. Y luego, certificaciones. Únicamente las que estén relacionadas con lo que vendéis, con vuestra propuesta de valor. Obviamente hemos hecho todos muchos cursos, seguro, y eso está genial, pero no ponemos aquí nada que no esté relacionado con lo que queremos transmitir, nada que nos pueda estorbar. O sea, si ahora vendemos un producto o servicio, pero hemos tenido formación en otra cosa totalmente diferente, no la ponemos aquí. En este caso, yo he puesto mi certificado de inglés, porque es un C1 que tiene valor, da igual que sea un C1, un A1, 2, el inglés es interesante para lo que yo hago, porque lo podemos hacer y lo hacemos de forma internacional, entonces ya aparece aquí. Y por último, actitudes y validaciones, pues aquí también podemos intervenir y habrá gente que os ha validado ciertas actitudes, vosotros podéis
elegir cuáles son las que se muestran primero. Entonces, aunque no sea la más numerosa, mostrar la que tenga que ver de nuevo con lo que vendéis. En este caso, he elegido sostenibilidad, investigación y desarrollo y el inglés. Si tenéis alguna recomendación también es interesante. Y en logros, pues de nuevo otra oportunidad para credibilidad. Cualquier premio que tengáis, ponerlo aquí de forma ordenada, los idiomas, proyectos, alguna publicación. Como, por ejemplo, yo tengo varias publicaciones como investigador, como biólogo, pero aquí la única que cito es la que tiene que ver exactamente con mi trabajo ahora, con lo que ahora aportamos de valor, que es la gamificación para la movilidad sostenible. No pongo el resto de publicaciones. Por eso no debe ser una copia del currículum, sino un enfoque mucho a lo que queremos transmitir. Bien, volvemos a la presentación y vamos a hablar ahora de las publicaciones. Ya hemos visto cómo configuramos nuestro perfil, por qué son importantes las publicaciones y cómo podemos optimizarlas. Pues las publicaciones van a ser las que nos van a dar credibilidad y van a generar conversación, nos van a traer contactos y para ello hay que publicar de forma regular. Sobre todo al principio, si estáis ahora trabajando el perfil de LinkedIn, hay que publicar metódicamente, a diario. ¿De qué? Nunca de algo que no sea orientado a nuestro tema empresarial, de venta, profesional. Aquí no publicamos nada de la parte personal, ¿vale? Muy importante esto. Os sentiréis tentados, pero no, vamos a reducirnos a la parte profesional. La parte personal la podéis tener en Facebook, en otras redes sociales. Pero aquí es un canal de ventas. Entonces tenemos que ser serios con esto y eso sí, obviamente nos podemos divertir porque vamos a publicar contenido que va a ser interesante para todos los que nos van siguiendo. El tipo de publicaciones, contenido útil, interesante para nuestros clientes potenciales, para nuestro sector. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir ahí credibilidad. Nosotros tenemos que estar al día de lo que se está hablando, en nuestro caso, por ejemplo, de movilidad sostenible, en el vuestro, de vuestro sector. Entonces vamos a estar atentos a las noticias y vamos a publicar cualquier cosa que sea novedad y está bien que nosotros estemos al tanto de eso. Entonces, comentar noticias de nuestro sector, mantenernos al día, publicar sobre nuestros casos de éxito con nuestros clientes. Esto es lo primero que tenemos que buscar, tener un primer caso de éxito. Para eso, abro un paréntesis y si hace falta, pues se puede hacer un descuento especial a un potencial cliente porque nos va a dar un caso de éxito. Y es importante que tengamos algún tipo de dato o un testimonio suyo en vídeo o algún comentario, alguna noticia en el que salga, como os he enseñado antes la de Mao, que ha utilizado nuestro servicio. Eso tenemos que mostrarlo en LinkedIn. Y luego menciono, investigar las publicaciones con más impacto. Y aquí os pongo un ejemplo que ahora vamos a ver. Hay que estar atento a lo que se publica en nuestro sector, ver lo que más reacciones provoca y buscar publicar cosas similares. Porque dentro de las estrategias de publicaciones tenemos que equilibrar, generar muchas reacciones, generar conversación en LinkedIn, porque entonces vamos a generar audiencia, tenemos seguidores, y cuando publiquemos nuestro caso de éxito, lo va a ver mucha gente. Y esa es la clave. Importante equilibrio ahí, o sea, no podemos estar totalmente todo el tiempo bombardeando en LinkedIn sobre nuestro servicio, nuestro producto, sino que vamos a, 1 de cada 7 mensajes más o menos va a ser corporativo sobre nosotros, sobre un caso de éxito, sobre cómo solucionamos el problema de nuestros clientes. Incluso aunque no tengamos todavía clientes, ya podemos contarlo, cómo lo vamos a hacer. Y el resto debe ser noticias, actualidad, que se vea que nosotros estamos al día, que se generen conversaciones. Ahí vais a poder, por ejemplo, conocer incluso a colaboradores, a gente de vuestro sector, competidores también, pero con los que vais a conversar. Y sobre todo buscar conversación, por supuesto, con vuestros potenciales clientes. Una gran ventaja de conseguir impacto en publicación. Si nos vamos a ver, tratando de acceder para poder compartiros otro caso, a ver si lo consigo. Aquí veis, por ejemplo, la publicación, una publicación de caso de éxito, de noticia, de estar al día, para que veáis un poco las reacciones que provoca. Esta la publiqué ayer y resulta que Pascual se ha convertido en la primera empresa en registrar sus emisiones de alcance 3. Nosotros trabajamos con ese tipo de emisiones, entonces yo estoy al día sobre esto, lo publico, le pongo los hashtags de ese concepto y con las palabras clave, movilidad sostenible, alcance 3, y va generando reacciones, visualizaciones. Yo luego puedo entrar aquí
y ver qué empresas están viendo esta publicación. Y esto es interesante porque pueden ser potenciales clientes. En qué localizaciones se va viendo. La mayoría, Madrid y Barcelona suelen ser las primeras, Madrid, Barcelona, Sevilla, luego Valencia, y luego buscaremos que si estamos dirigiéndonos a una localización específica, aparezca ahí. Y quería mostraros además cómo en una publicación con mucho impacto, esta, que es la que ponía como ejemplo, esta, fijaos que es muy visual. Esto es una ciudad antes y después de fomentar la movilidad sostenible, que es nuestro sector. Un texto breve, las palabras clave, y fijaos el alcance que ha tenido. 28.000 visualizaciones. Ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Cómo he conseguido este alcance? Porque he investigado que otros perfiles han publicado algo similar, así visual, y este tipo de ejemplos. La imagen es pública, la he podido conseguir, cito además de dónde la consigo, y eso lo hago aquí, y ha generado un tipo de impacto similar al que yo había visto. Y esto, ¿por qué es importante este impacto? Aparte de ver aquí lo que hemos comentado de qué empresas lo ven, es que han reaccionado 419 personas. Y yo puedo entrar en esas reacciones, ver que tengo aquí personas que son contacto conmigo, y aquí hay gente que son potenciales clientes míos, pero pueden ser también conocidos, pero luego llega un momento en que empiezan a reaccionar personas de segundo grado. O sea, que no son contacto directo. Y aquí, por ejemplo, pues María Gómez es, todo esto es público, por cierto, por eso lo podemos enseñar. Pues si aquí veo algún potencial cliente, voy a entrar en su perfil, le voy a escribir y le voy a comentar. Ahora vamos a ver cómo escribimos a los contactos, ¿no? Potenciales. Pero, oye, me alegro que gracias por reaccionar a mi última publicación. Creo que sería interesante estar en contacto. Y vamos a aumentar de esta forma, con una publicación, vamos a aumentar nuestra red de contactos. Bien. Seguimos. Vamos a profundizar en cómo hacer crecer nuestra red de contactos, porque esto es importante para establecer conversaciones. Aquí, como con las publicaciones, hay que ser metódico. Contacta a 5 personas al día que puedan ser clientes potenciales. Esto, sobre todo al inicio, debe ser así, metódicamente. Definimos el nicho, y si el nicho era empresas de más de 50 empleados, o sea, de menos de 50 empleados en Valencia, pues vamos a hacer búsquedas, que ahora veremos cómo, y diariamente vamos contactando a 5 personas. También veréis que luego surgen, pues veis una noticia, en esa noticia veis a una persona, la buscáis en LinkedIn y ya tenéis una excusa además para contactarla. Surgen oportunidades de contacto que vamos a ir aprovechando. Ahí, ¿cómo vamos a contactar? Vamos a saludar, pero no vamos a vender nunca en el primer contacto. Y esto es clave. Esto tiene que ver con lo que comenté al principio. Estamos cansados todos de la actitud comercial agresiva. Ese contacto duro, primer contacto, que es: oye, soy de la empresa tal y creo que esto te puede interesar. Eso no lo vamos a hacer nunca, porque nos va a restar absolutamente. Lo que vamos a hacer es saludar. Hola, ¿qué tal? He visto que estás en nuestro sector y me ha parecido interesante conectar. Ya está. Ese es un primer mensaje. Y vamos a esperar. Si eso lo hacemos diariamente con 5 personas, nos van a ir aceptando. 1 de cada 5, 2 o luego 3. Y luego vamos a ir viendo los segundos mensajes para ir generando esa conversación. Pero nunca vendemos el primer mensaje. Hay que ser activo también en la red. No vale solo conectar a la gente que nos interesa. Diariamente hay que estar pendiente de las publicaciones, lo que se llama el feed de LinkedIn, ver qué publica otra gente de nuestro sector, dar a reaccionar, o sea, me gusta, me encanta tu publicación, hacer comentarios, oye, qué interesante esto, sobre todo de clientes potenciales. Entonces hay que comentar las publicaciones y interesarnos. Hay que ser ahí genuinos. Al final, esto nos debe interesar, ¿no? Si estamos dedicándonos a algo que nos gusta además y vendemos a un servicio que soluciona un problema, pues interesémonos y que eso se note en la red. Y no, esto es interesante, unirnos a grupos que sean de nuestro nicho. Investigar. Hay grupos, igual que hay grupos en Facebook, hay grupos en LinkedIn. Está bien unirnos ahí. ¿Por qué? Porque cuando una persona vea nuestro perfil en LinkedIn, va a ver a qué grupo compartimos. Y si esa persona está en un grupo de sostenibilidad o de movilidad sostenible en nuestro caso, y ve que nosotros también estamos, pues otro punto en común, que todo esto nos va acercando. Y si ya entramos en detalle en cómo buscamos a nuestros clientes potenciales en este canal concreto, vamos a ver
que podemos buscar personas por palabra clave de nuestra actividad o nicho, y volvemos siempre a buscar algo específico. Vamos a ver ahora cómo podemos aprovechar los filtros de LinkedIn. Y no nos vamos a quedar solo en buscar a lo que se conoce como buyer persona o persona clave. Por ejemplo, si nosotros vendemos un servicio a una empresa de movilidad sostenible, pues el departamento será el de responsabilidad social corporativa y yo voy a poner como persona clave el director de ese departamento. Pero luego, alrededor de esa persona clave, que será la que decida si adquirir o no nuestro servicio, hay otra serie de personas que van a intervenir en la decisión. Por ejemplo, el responsable de marketing, el responsable de recursos humanos. Pues tenemos que ver dentro de nuestra solución producto cuál es la persona clave y cuáles son las personas que están a su alrededor. Entonces vamos a buscar no solo contactar a la persona clave, también a la de alrededor. Porque al final, si llegamos a una empresa o a una persona incluso y en cuenta que tenemos conexiones con su entorno, de nuevo nos va a sentir más cercanos y va a facilitar que tengamos esa conversación. Si nos vamos un segundo a cómo hacer esto, pues aquí tenéis el apartado de buscar y si yo pongo, vamos a hacer el ejemplo con la construcción, el sector de la construcción que dijimos que era un nicho, ¿no?, que inventamos. Y yo digo, vale, sector de la construcción. Me aparecen personas, publicaciones, esto es interesante también aprovecharlo para estar al día. Podemos buscar aquí publicaciones en nuestro sector y darle a recomendar, a comentar algo. Los grupos a los que tenemos que apuntarnos. Los eventos, incluso los empleos aquí. Y si vamos arriba, esta sección de personas es la que más nos interesa. Podemos aquí ver todos los resultados de personas. Pero aquí veis, por ejemplo, tenemos a una persona de Perú. Si nuestro mercado está en Valencia, como habíamos dicho, Perú nos queda muy lejos. Entonces tenemos que afinar. Pues aquí tenéis los filtros. Por ubicaciones, tenéis estas. Si ya vamos, había 5.400 resultados. Si pongo España, ya son 217.000. Si además pongo, podemos poner aquí una ubicación, lo que sea, Valencia, porque hemos dicho que ahí es donde hay una ley, por ejemplo, que afecta a nuestros potenciales clientes y nuestro nicho está en Valencia. Pues si mostramos resultados, ahora aquí no lo he aplicado porque está aplicando España, veréis que tiene un poco de truco, ¿no? 6.800 resultados, vamos acotando, ¿vale? Entonces, esto es importante. Ya aquí, por ejemplo, tenemos una directora general de innovación ecológica en la construcción de Valencia. Es de segundo grado, pues yo puedo entrar en su perfil, esta persona puede ver además que yo he visto su perfil, puedo darle a conectar y aquí, esto lo veremos además a continuación, muy importante añadir una nota, porque esto es lo que va a hacer el contacto mucho más suave. Añadimos una nota, si es posible, como vamos a hacer 5 contactos nuevos diarios, si tenemos tiempo, pues podemos investigar un poco su perfil y ver si tiene alguna publicación que ha tenido algo, un evento reciente. Pues, hola, Nuria, buenos días, Nuria. He visto tu perfil en LinkedIn y me ha parecido interesante conectar. Eso puede ser tan sencillo como eso, un contacto muy amable. Si además hemos visto en LinkedIn una publicación suya con un evento, hola, Nuria, he visto en LinkedIn la publicación sobre el evento que fuiste en Valencia, me ha parecido muy interesante. Encantado de estar en contacto. Enviar y ya está. No hablamos de nuestro producto, ni siquiera decimos soy el director de... Nada, es simplemente un saludo. Es muy efectivo este tipo de contacto, os lo aseguro porque lo hemos aplicado durante mucho tiempo y así es como crece la red, de verdad, de una forma muy amable. Esa persona nos va a aceptar el contacto y luego veremos los siguientes pasos. Además, cuando aquí hemos hecho la búsqueda, habéis visto que aquí podemos decir personas y aparece buscar en Sales Navigator. Esta es una herramienta que amplía los filtros que tenemos, los filtros de LinkedIn, para hacer búsquedas mucho más finas. Ahora lo comentaremos. Si vamos a cómo contactar, ya hemos adelantado un poco cómo hacerlo. No se trata para nada de imitar lo que sería una llamada fría, un email frío. Se trata del primer contacto, añadir una nota al conectar. Esto es lo que habíamos visto. Sencilla, casual, con ningún detalle de nuestro producto o servicio. El segundo contacto, cuando ya esa persona nos ha aceptado, y para esto tenemos que estar pendientes,
es muy útil llevar incluso al principio al menos un Excel donde vayamos anotando a qué personas hemos contactado, mejor qué personas vamos a contactar de nuestro nicho y luego qué personas hemos enviado ese primer contacto para estar atentos cuando nos acepte. Cuando nos acepta, al cabo de unos 3 días, 3, 4 días, que todavía nos tengan un poco en mente, vamos a hacer un segundo contacto. Vamos a interesarnos por sus publicaciones, vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo y vamos a comentar algo de su actividad. Si ha recibido un premio, oye, pues, Nuria, enhorabuena por ese premio. O sea, Nuria nos acaba de aceptar hace unos días, todavía puede tenernos un poco en la cabeza, y le vamos a dar la enhorabuena por un premio o vamos a comentar cualquier cosa que veamos interesante. Y luego, cuando esa persona responda, al cabo de unos días, podemos hacer un tercer contacto y ya vamos a ir dando un paso más hacia la venta, que es interesarnos por si tiene el problema que nosotros resolvemos. Si esa persona la hemos seleccionado dentro de un nicho, que era empresa de la construcción de Valencia, nosotros damos un servicio a empresas de construcción, hemos establecido un primer contacto amable, luego nos hemos interesado, podemos ahí hacer algún cumplido, algún contacto suave. Luego ya va siendo el momento de, oye, por cierto, Nuria, veo que vuestra empresa tiene casi 50 empleados y estáis en Valencia. Nosotros estamos ayudando ahí a varias empresas a tal. ¿Tenéis problemas? ¿Es una dificultad para vuestra empresa tal? Y ese es nuestro problema que resolvemos, ¿no? La facturación o no sé, llevar las nóminas de los empleados, en fin, tenemos que buscar ahí el problema. En nuestro caso, por ejemplo, es, pues, ¿tenéis problemas con aparcamiento? Pues nosotros fomentamos el uso de medios alternativos al coche. Ahí lo podéis ver muy claro, ¿no? Pero antes he hecho todo un contacto mucho más suave. Y lo que vamos a buscar al final es una reunión. Si esa persona nos responde, pues mira, no, Gregorio, la verdad que no es una cosa que nos inquiete o no nos responde, lo dejamos descansar ese contacto, no vamos a ser muy insistentes. Pero si responde, sí, la verdad que es un problema que tenemos, vamos a ir buscando, pues cuando quiera estaría encantado de tener una breve reunión. Ahí buscamos que sea breve reunión, que lo sepa, que solo 15 minutos, para conocer mejor vuestro caso. Y fijaos que digo conocer mejor vuestro caso, no digo para que conozcáis nuestro producto o solución. No, vamos a interesarnos genuinamente por su problema, porque nosotros resolvemos su problema. Luego hablaremos de cómo, y entonces terminaremos nuestra solución y terminaremos hablando de precio y cerrando una venta. Pero cuanto más lejos nos vea la persona de un comercial típico, cuanto menos hablemos de nuestro producto o servicio, antes podremos avanzar hacia la venta. De verdad, créeme que es así. Aquí mencionar un poco por encima esta herramienta, Sales Navigator. Si tenéis un presupuesto de 600 € al año que podáis destinar a ir un poquito más allá, pues nos va a permitir hacer un filtro mucho más específico. Cuando aquí queremos conseguir un volumen de contacto alto, es muy útil porque, como veis aquí, las palabras clave, movilidad sostenible, pero luego podemos acceder a ubicaciones específicas, a empresas. Os voy a enseñar muy rápidamente un ejemplo para que veáis un poco el poder de esta herramienta, ¿no? Y claro, si son 600 € al año, lo que tenemos que pensar es cuántas ventas necesitamos cerrar para optimizar el coste, ¿no? Y si lo veis rentable, merece la pena. Si ahora aquí entramos en Sales Navigator, ya va a pillar la palabra, normalmente como hemos visto antes, construcción. Me va a enseñar aquí los casos y luego podemos decir ubicación. Pues mira, yo quiero España. Pero es que además quiero Valencia. Pues nos vamos a ir a las ubicaciones de Valencia. Además, quiero que la empresa, aquí podemos seleccionar por empresa y veis ya cuántos contactos hay en cada empresa. La industria, pues de investigación, el nivel de tamaño de la empresa, veis, aquí ya podemos afinar a lo que habíamos hablado del nicho. Yo puedo elegir entre 11 y 50 y ya vamos reduciendo hasta que al final, idealmente, vayamos a cientos. Cuando aquí aparezca en vez de 84.000 resultados, aparezcan cientos o incluso menos, podemos ir de menos a más. Cuando aparezcan 50, pues esa lista de 50 la podemos exportar y podemos trabajar esa lista. Y ahora cada día vamos, como hemos dicho, 5 nuevos de esa lista con este método de contacto suave. Hacemos un seguimiento y este trabajo metódico en el nicho construcción, Valencia, empresa de menos de 50 empleados, es lo que nos va a hacer acelerar las ventas en ese nicho. Y cuando vayamos avanzando,
luego iremos ampliando esta búsqueda y haciendo contactos cada vez más amplios. Bien. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? Tenemos que conseguir una reunión de venta y eso lleva tiempo. No tenemos que tener excesiva prisa ahí y por eso tenemos que ampliar el rango de contactos, porque tenemos que ir trabajándolo todos más o menos a la vez, ir ampliando esa red y que sean cientos de contactos con los que estamos en conversación. Y de ahí hay un embudo que se llama el típico embudo de conversión en técnicas de venta. Desde los primeros contactos, que son muchos, luego habrá de 1000 contactos, habrá 800 que nos aceptan, luego hay 500 que nos aceptan un segundo mensaje, luego son 100 los que tenemos en tercera conversación y al final periódicamente irán saliendo de ahí reuniones. Y el seguimiento debe ser metódico, recontactar cada 3 días, una semana a esos contactos que hacemos cada día, nuevos contactos. Y buscaremos tener una primera reunión para confirmar si puede encajar con nuestro producto o servicio. De nuevo, esta primera reunión no buscamos que sea agresiva de ventas, sino nos vamos a interesar. Oye, en este caso Nuria, en esa primera reunión vamos a hacer una primera introducción de lo que hacemos, pero con una frase. Bueno, Nuria, como has visto, nosotros ayudamos a empresas a fomentar movilidad sostenible, pero queríamos saber cuáles son vuestros principales retos en eso actualmente. O sea, ya le damos la palabra, lo que tenemos que hacer ahí es 70% escuchar, 30% preguntar. Preguntar, ni siquiera vender nuestro producto directamente. Cuando confirmemos que esa persona tiene el problema que nosotros resolvemos, vamos a intentar obtener todos los datos posibles. Bien, ¿y cómo lo estáis resolviendo actualmente? ¿Habéis hecho algo ya? ¿Habéis intentado resolverlo de alguna forma? ¿Por qué nos ha dado resultado? Y ahí lo que estamos ganando es información para luego, cuando por primera vez pasemos a hablar de nuestro producto o servicio, hablemos exclusivamente de las características de lo que hacemos que resuelven su problema. Y esto va a facilitar que esa persona tenga ese enamoramiento con nuestro producto o servicio y diga, y pregunte lo siguiente, que es, ¿y esto qué precio tiene? Y ahí ya entramos en un estado mucho más avanzado de conversación que nos va a llevar al final a la venta. Y aquí se abre un apartado que es pues bueno, muy interesante trabajar y que va más allá de incluso el uso de LinkedIn. Y es cómo vamos a llevar esa primera reunión y cómo vamos a avanzar hacia cerrar la venta. Como os comentaba, la primera reunión, la persona tiene que, vamos a averiguar, o sea, esta primera reunión vamos a hacer 3 cosas. Averiguar si la persona sufre el problema que nosotros resolvemos. Y en esas conversaciones de LinkedIn anteriores ya hemos tenido que dirigirnos a ese nicho que sabemos que puede sufrir el problema, las empresas de menos de 50 empleados del sector de la construcción, a los contactos que van a tener poder de decisión, y esa es la segunda cosa que tenemos que averiguar en la primera reunión. Y para eso hemos utilizado los filtros de LinkedIn, hemos definido primero a quién nos dirigimos y hemos ido contactando a esas personas. Y por último, tenemos que averiguar si tiene presupuesto. Estos 3 elementos son clave y las conversaciones en las que veamos que la persona, por ejemplo, no tiene poder de decisión, vamos a buscar contactar con la que sí lo tiene. Con lo cual, en la siguiente reunión vamos a intentar de alguna forma hablar con esta persona para que nos ponga en contacto con ese jefe de departamento o ese jefe o jefa de sección que sí tiene el poder de decisión de compra, porque si no, todo lo que hablemos con esta persona, y sobre todo cuando ya vamos avanzando, luego esta persona solo tiene que contar a la persona que decide. Entonces debemos conseguir tener a esa persona delante. Y para eso, LinkedIn, como contamos antes, hemos hecho contactos no solo de nuestra persona clave, sino de su alrededor, pues al final la primera reunión puede ser que no salga con la persona que decide, sobre todo si vamos a empresas de cierto tamaño. Puede ser incluso un perfil junior, que además incluso nos ha encontrado porque ha visto publicaciones interesantes. Y vamos a tener esa primera reunión, vamos a hablar del problema, pero vemos que no tiene poder de decisión. De presupuesto, pues nos va a preguntar precio. Pero ahí lo que tenemos que hacer es hablar de rangos y buscar que tengamos la reunión no con esta persona, sino con la que decide y decirle, pues mira, si podemos tener una segunda reunión en la que ya pueda asistir
vuestro jefe de departamento o la persona que tenga también que valorar nuestro servicio o solución, os puedo llevar para esa reunión un presupuesto específico, según lo que tú me comentes de necesidades específicas que tenéis, ¿no? Ese tipo de conversación, incluso si hacéis una demo, si vuestra solución de alguna forma se puede mostrar, lo ideal es no mostrarla en la primera reunión, aunque os parezca llamativo. Lo ideal es que en la primera reunión entendamos muy bien el problema, sepamos qué han probado para solucionarlo, confirmemos que tiene el problema, tenemos a la persona adecuada delante y que tiene el presupuesto, pero nos emplacemos a una segunda reunión para profundizar y entonces mostrar nuestra solución a todo color, digamos, ¿no? Y que entonces ahora haya un matching perfecto entre, como comentaste en la primera reunión, este era vuestro problema y aquí tenéis la solución que lo resuelve. Y con la persona que decide ya nos metemos en presupuesto específicamente y en características especiales y ya vamos cerrando, ¿no? Luego vamos a esta segunda reunión. Como decía, mostramos nuestro servicio o producto y destacamos, importante, solo las funcionalidades que resuelven el problema. Esto es algo que nosotros hemos tardado bastante en aprender. Al principio, cuando tenemos algo, si tenéis un producto o tenéis un servicio, lo que tendemos a hacer es a enumerar todo lo que hace nuestro producto o servicio. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una plataforma online, una aplicación móvil que usan los empleados. Entonces, en nuestras primeras reuniones, hace años ya, ¿no? Pero cuando empezamos a aprender sobre técnicas de venta, después de todo este contacto, cuando ya consigues sentarte con una persona, incluso en la primera reunión ya hacíamos toda una verborrea de producto o servicio. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues decíamos, pues, bueno, en Ciclorí nosotros tenemos una aplicación móvil que hace esto, que hace lo otro, puedes registrar desplazamientos, tenemos una plataforma que os va a dar todas las emisiones, los desplazamientos pueden ser en coche, en patinete, podéis tener reservas de vehículos corporativos, podéis hacer, en fin, contaba todas las funcionalidades de nuestra aplicación móvil, pero ¿qué ocurre? Que el problema que tenía mi interlocutor era a lo mejor el cálculo de emisiones. Y yo de todo lo que le he contado, solo le interesa el cálculo de emisiones. Con lo cual aburrimos a nuestro interlocutor hablando de todas esas características de nuestros productos o servicios que no le interesan. Y ahí hemos perdido muchísimo poder de negociación, muchísimo poder de atraer y de cerrar esa venta. Lo que tenemos que hacer mucho mejor es, primero, averiguar dónde está el pain, dónde está el dolor de ese potencial cliente, y entonces nos vamos a ir solo a las características que le interesan. En este caso, si en la primera reunión ese cliente nos ha dicho, pues nosotros, es que nuestro problema es el cálculo de las emisiones que incluyen la movilidad sostenible. Pues yo en la segunda reunión le voy a mostrar la solución. Mira, aquí podéis tener fácilmente datos de movilidad que os van a dar el cálculo de emisiones de alcance 3 que buscáis desde el primer día. Yo solo he hablado de eso, hablo exactamente de su problema, de cómo lo resuelve mi solución, y eso nos acerca muchísimo a cerrar el trato. Y por último, está el tema de la negociación del precio, que ahí es muy importante que, obviamente, muchas veces nos van a intentar reducir el precio. Entonces, tenemos que partir de un precio, del precio top que tengamos, y luego es muy interesante ofrecer reducciones de precio, pero nunca hay que regatear. Y regatear significa, pues, oye, es que me parece muy caro, ¿lo podéis rebajar? Bueno, pues sí, venga, si por ser vuestro caso os hago un 20% de descuento. Sin ningún motivo, eso perdemos muchísima credibilidad. Lo que tenemos que hacer es, dentro de las funcionalidades o características de lo que vendáis, de vuestro servicio o producto, incluido el tiempo, por ejemplo, si es, oye, pues os ofrezco un programa, en vez de un año, lo podemos reducir a 6 meses. Y os puedo aplicar con eso una reducción de un 15%. Ah, bueno, pero es que sigue siendo caro. Bueno, pues todas las funcionalidades que te he comentado que resuelven tu problema, para que empecéis podéis renunciar de momento a esta, que es más avanzada, y con eso os puedo reducir un 20%. Siempre un descuento en función a una reducción de las funcionalidades que ofrecemos. Y luego, otro truco que funciona muy bien, que seguramente conoceréis, es la escasez y el tema de la urgencia, el tiempo. Este descuento que te acabo de comentar, te lo puedo ofrecer, es muy especial, entonces tiene una duración, si cerramos ahora mismo el acuerdo o en las próximas semanas lo puedo mantener, pero ya más allá no. Y, o bien eso, o bien fechas directamente, bueno, esto lo estamos haciendo
en enero como oferta de inicio de año, pero ya más allá no lo puedo mantener. Y ahí vamos a buscar cerrar ese compromiso, o sea, estamos reduciendo precio, reduciendo funcionalidades y exigiendo un compromiso para cerrar un acuerdo dentro de un plazo para que entonces nos salgan las cuentas. Esto sería el resumen. Como veis, he tocado, me he ido más allá de lo que es solo la herramienta de LinkedIn, porque al final es una herramienta y he empezado tocando conceptos de venta, inbound, outbound, nicho de mercado, y cerrando pues con una parte que espero que os haya interesado, pero que no es, como veis, específica de LinkedIn. Pero creo que esto era lo más útil porque la experiencia que he tenido vendiendo, en nuestro caso, productos tecnológicos a gran empresa, pero también a pequeña empresa, ayuntamiento, universidad, lo que hemos aprendido es que las herramientas hay que saber utilizarlas, pero lo más importante es conocer cómo optimizar ese uso, pero sobre todo tener en cuenta todo lo que hay detrás. Y es ese proceso de venta que se tiene que basar en generar conversación, generar un interés genuino cuando nosotros vamos a ayudar, y eso lo transmitimos en herramientas como LinkedIn, y estamos al día, y eso lo transmitimos ahí también. Y luego en nuestras conversaciones se ve que lo que queremos es, oye, conozco muy bien tu problema, sé lo que estás sufriendo en tu empresa con esto y tal, yo te puedo ayudar, tengo credibilidad porque tengo casos de éxito y los has visto en LinkedIn o los has visto en nuestra página web. Y cuéntame tu problema que voy a ver exactamente cómo lo vamos a solucionar. Y para el precio, pues sí, te voy a dar facilidades para que eso no sea un problema. Y luego vamos a crecer juntos, vais a ser un caso de éxito y ese cliente satisfecho al que le resolvemos el problema nos va a recomendar. Esto, las recomendaciones es el éxito final porque ahí ya no vais a tener que ir a ser el primer contacto frío de ninguna manera y eso es lo que realmente os va a hacer crecer. Así que bueno, espero que todo esto os haya resultado de utilidad y ahora nos pasamos a responder las preguntas que podéis tener. Encantado. Mirando el chat, si podemos enviar la presentación de diapositiva, yo creo que eso no hay problema. Sí, se puede dejar la dirección cuando veo. El libro. Sobre el libro era Cruzando el Abismo. Ese lo tenéis. Os lo voy a poner otra vez en pantalla. Sería este. Se llama Cruzando el Abismo de Geoffrey Moore. No es un libro, de hecho, ni siquiera caro, no es tampoco muy extenso y es una joya. La verdad que lo recomiendo mucho leerlo. Es una adaptación en español muy actualizada. Y es un clásico desde los 90. Cruzando el Abismo, sí. Y aquí alguien había pedido José Antonio había dicho que si podían preguntar, así que yo creo que ahora sería perfectamente el momento. Sí, la verdad es que he estado, Gregorio, mirando el chat mientras tú has estado con la exposición y bueno, preguntas como tal, no he visto si es verdad que una persona ha preguntado si se podía hacer alguna consulta y bueno, le hemos contestado que se pueden hacer a través del chat y bueno, al Sí, instante. aquí hay una primera pregunta de José Antonio que dice, a ver, ¿cómo gestionar este segundo contacto cuando el potencial cliente no tiene ninguna actividad ni publicaciones? Para no dar el salto al tercer paso. Cierto, esto ocurre y bueno, son casos más difíciles. De hecho, puede ocurrir incluso que defináis un nicho en el que, esto nos ha pasado también, ¿no? En el que por el tipo de empresa, por ejemplo, empresas de la construcción, y la localización, porque resulta que hay una normativa que os viene muy bien y está en no sé qué sitio, y resulta que esas personas de ese nicho no tienen mucha presencia en LinkedIn. Esto puede ocurrir, ahí lo que tenemos que hacer, en ese caso pueden aparecer situaciones como esta, ¿no? Que tenemos una persona a la que contactamos, pero ya nos fijamos que no tiene muchas publicaciones, ahí podemos ver cuántos seguidores tiene, porque nos da una idea de cómo es de activo, incluso podemos ver, hay un apartado que dice publicaciones de los últimos 90 días. Entonces, si vemos que ahí no hay nada, es muy complicado. Si vemos que no hay nada, la verdad que es muy difícil. Ahí diría que hay que buscar otras vías, hay que buscar otras personas de esa empresa
ver si tienen alguna publicación en algún medio en la que salga alguna persona que veamos que es la cara visible, digamos, a la que podamos contactar, porque entonces será más fácil que responda. Si no hay forma, la última recomendación sería enviar el email al email general de la empresa. Esto nos ha pasado y sorprendentemente ha tenido un buen efecto cuando a ese email lo enviamos de nuevo con este enfoque que hemos comentado, ¿no? Que en nuestro caso, ese email lo hemos enviado. He visto que tenéis una empresa con tal tamaño y creo que podríais sufrir este problema. Es vuestro caso. No se puede enviar un email, por supuesto, a una persona vendiendo, eso es ilegal, pero sí podemos enviar un email al email general de la organización preguntando si tienen un problema. Es que eso se recibe de forma mucho más positiva y nuestra experiencia es que contestan. Cuando hay un primer contacto, y nos vamos al caso más concreto que comentaba José Antonio, tiene algunas publicaciones, pero, o no tiene ninguna actividad, yo intentaría un segundo contacto, de todas formas, y ahí lo que intentaría comentar es algo que sepamos de esa empresa, aunque no esté en LinkedIn. O sea, buscamos esa empresa, buscamos información y le contamos algo, o sea, que la persona vea que hemos investigado. Entonces, si hay alguna posibilidad de que nos conteste, ahí hemos aumentado mucho las posibilidades, porque va a ver que tenemos interés de verdad y que hemos investigado, que no es un contacto automático, porque, por cierto, hay robots hay cosas automatizadas que se pueden hacer en LinkedIn, pero no lo recomiendo a menos que no hayáis pasado antes por hacerlo de forma manual, porque en este caso pues le quita mucha credibilidad. Entonces, bueno, es un caso más difícil, probaría, si no, incluso probaría el tercer paso, por si acaso, y ya buscaría otros canales. En ese caso, es verdad que LinkedIn se queda un poco más, tiene ese alcance. De todas formas, lo interesante es encontrar un nicho en el que estos casos no aparezcan con mucha frecuencia. Perfecto, gracias Gregorio. Siguiendo el chat, pues hay otra pregunta, ¿no? ¿Creas tus propias publicaciones? ¿Publicas de otros o ambas? ¿Publicas de otros o ambas? Sí, pues he visto, de hecho, por cierto, disculpa, una pregunta antes, que cuánto tiempo dedico a LinkedIn. Pues para lo que os estoy comentando, una hora y media diaria sería lo ideal. Luego todos sabemos que surgen muchos imprevistos, pero tiene que ser diario. Si no es diario, se va cayendo y eso se va notando. Idealmente, 2 horas a lo que es procesos de venta específicamente a todo el trabajo. Y en LinkedIn, 1 hora se puede ir muy fácilmente porque daos cuenta que hacéis unos 5 contactos diarios nuevos que hay que trabajarlos. Y el seguimiento es muy importante que no se vaya. Es mejor ser más profundos en el seguimiento y no intentar acaparar muchísimo en lo horizontal, o sea, profundizar más en los contactos que ya están respondiéndonos, mucho más importante, nos va a generar mucho más ventas que pretender contactar a 1000 personas en un mes. O sea que si tenéis que renunciar a algo por tiempo, renunciar a los nuevos contactos, pero no descuidéis nunca el seguimiento. Y ese es el tiempo más o menos que se le debería dedicar. Una buena costumbre es, cuando empezamos el día, vas repasando LinkedIn como si fuera el periódico, a ver que hay nuevas publicaciones, que va comentando la gente. Eso te asegura que tú interactúes, porque LinkedIn penaliza, por cierto, si tú no aceptas amistades. Si tú no aceptas a nadie, LinkedIn cree que eres un robot y te va penalizando. Y a su vez, si tus publicaciones generan conversación, generan comentarios, muy importante que haya comentarios, eso lo hace exponencial. Esa conversación de 28.000 de alcance que os he mostrado generó muchísima conversación. Había mucha gente comentando. Entonces es interesante publicar cosas que generen conversación y vosotros comentar en publicaciones de otros porque eso hará que os comenten las vuestras. Y voy ahora a esa pregunta que comentaba Manuel, que es: ¿creas tus propias publicaciones, publica de otros o ambas? Nunca comparto, o casi, o sea, un 1% son publicaciones compartidas. Veréis que hay perfiles de LinkedIn que únicamente, esto pasa también en Twitter, digamos, que comparten, ¿no? Entonces, son publicaciones de otros. Muy importante que sean nuestras publicaciones. Por eso se le dedica tanto tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues podéis aprovechar, si veis esto que hemos dicho de comienzo al día, yo veo LinkedIn y veo que de repente hay una publicación en mi sector, en mi nicho incluso, que está teniendo muchísimas interacciones. Imaginaos que ha sacado una nueva ayuda del gobierno, eso pasó hace poco, que todos los municipios de más de 50.000 habitantes, por ley, tienen que tener una zona de bajas emisiones. Pues es una noticia de mi sector súper importante. Aunque lo haya publicado otro, yo lo publico
busco una fuente, la misma que ha salido ahí, o me busco otra, y yo le doy mi toque personal, ¿no? Entonces, está bien publicar además y opinar siempre, no solo publicar. Entonces, acaba de salir la ayuda del gobierno para municipios de tal. Es una grandísima oportunidad que creo que podemos aprovechar para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en la ciudad. O sea, yo he dado mi opinión, he publicado algo que ha publicado otro, pero lo he publicado yo. Y entonces genero mi propia conversación ahí. Y finalmente, hay que estar atentos a... Yo, por ejemplo, tengo localizados perfiles que son internacionales. Esto mejor si no es de tu perfil exacto, de tu nicho exactamente, ¿no? Pero ese perfil yo he llegado a publicar, esta imagen la publicó esa persona en un perfil internacional y tuvo cientos de miles de interacciones. Yo he cogido la misma imagen de la fuente, no de él. O sea, me he ido a la fuente y he hecho mi propia publicación, le he dado mi toque personal y he conseguido 28.000 de impacto. O sea, ¿la idea se me ha ocurrido a mí? No. He tenido la ventaja de ver que alguien lo ha hecho. Eso es perfectamente válido, por supuesto, porque al final, fijaos lo que estamos haciendo, compartir cosas interesantes. Si ya sé que son interesantes, da igual que no se me haya ocurrido a mí. Pero me llevo los beneficios también. Y el mensaje que es positivo lo compartimos todos. ¿Merece la pena Sales Navigator? Pues os diría que hagáis la cuenta con ingresos costes. O sea, si esto, Sales Navigator son unos 600 euros al año, si veis que tenéis un volumen de ventas, eso es lo que se llama el coste de adquisición de cliente, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? Que eso tiene que ver también con el retorno de beneficios, ¿no? Pues si yo vendo un servicio que con un cliente voy a cobrar 1.000 euros y tengo un margen de 400, digamos, con 2 clientes ya he pagado el año de Sales Navigator. Pues esa es un poco la cuenta que tenéis que hacer. Creo que merece la pena, sobre todo, al principio, si tenéis que crear vuestra red de contactos, porque habéis visto que los filtros de LinkedIn no son tan finos. Entonces, si tenéis oportunidad y tenéis presupuesto sin correr riesgo para invertir, yo creo que sí que es interesante. Y después ya veis si lo queréis continuar o no. Nosotros llevamos años y lo usamos mucho. También sirve, por cierto, tiene funcionalidades para hacer el seguimiento de los que tú estás... Tú añades una lista de potenciales clientes en Sales Navigator y tú ahí puedes ver qué han publicado. O sea, que te facilita también el seguimiento de tus contactos. ¿Penaliza LinkedIn el software automatizado? Sí, y de hecho tiene un límite de contactos diarios. Por eso yo he dicho 5 y lo digo 100. No sé actualmente dónde está el límite, pero los software automatizados, al final, LinkedIn incluso puede eliminarte del perfil, banearte totalmente, ¿no? Como haría Facebook. Con lo cual, si usáis software automatizado, aquí lo que se recomienda es, primero, calentar ante el LinkedIn, o sea, que LinkedIn entienda que tú eres de verdad. Entonces, tienes que generar conversaciones no automatizadas, aceptar personas, o sea, que se vea que es de verdad. Y luego, si hacéis algo automatizado, que nosotros lo hemos hecho también, regular los contactos, porque se puede enviar primer mensaje automatizado, que eso sí puede ser beneficioso, pero siempre pocos diarios, o sea, 5 o 10 diarios. No sé deciros ahora cuál es la cantidad respecto pero no 50, por ejemplo, porque es que entonces seguro que obtenéis malos resultados y os va a banear LinkedIn. Muchas gracias, Miguel. Lancen newsletter a los contactos de LinkedIn con Hotspot. Interesante mencionar Hotspot. Es verdad que lo puse en la presentación, no he hablado de ello. Para el seguimiento, cuando ya vais avanzando, Excel se queda corto. Ahí hay 2 grandes herramientas, Salesforce y Hotspot. ¿Cuál recomiendo? Las he probado las 2 durante bastantes meses y con Hotspot ya son años. Hotspot es mejor. Y efectivamente, ahí hay una interacción muy beneficiosa entre LinkedIn con Hotspot y puedes lanzar newsletters a los contactos de LinkedIn a través de Hotspot. Hotspot es un software que nos va a permitir tener toda la información de las diferentes conversaciones, reuniones que tenemos con clientes, nos va a permitir tenerlo todo centralizado y además establecer tareas que Hotspot nos va avisando que llevamos retrasadas. Por ejemplo, tal persona ha tenido una reunión y yo le digo a Hotspot, avísame dentro de 3 días para hacer esto. Entonces te va avisando el email. Y además cada email te lo registra el programa. Es muy útil y efectivamente sí lo hacemos. Y ahí vamos un poquito más allá, que es no solo la newsletter en plan informar de nuevos servicios que ha lanzado Ciclorin. Aquí lo interesante es el contenido útil para nuestros contactos. Hay una cosa que se llama
mantenernos en la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, esa newsletter que lo que va a hacer es, una vez al mes, enviarles contenidos útiles para ellos. Por ejemplo, si estamos trabajando con empresas de la construcción y resulta que les afecta una normativa, yo voy a generar 10 contenidos y se los voy a ir dando para que entiendan esa normativa, darle la ley, cómo te afecta, o sea, ayudarles. Básicamente eso. Y sí, se puede hacer ese link entre LinkedIn y HubSpot. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿son efectivos Pulse y la creación de eventos, Gregorio? Pulse no lo conozco, la verdad, ahí. Y la creación de eventos. Ahí no sé si Manuel ¿Sí? Gigato nos puede contar un poco más sobre Pulse, porque hay tantas herramientas al final que... La creación de eventos, no sé si te refieres a eventos en LinkedIn. Hay una cosa que hace LinkedIn ahora para los ciertos contactos que le permite tener un blog dentro de LinkedIn, es muy bueno, pero es difícil de conseguir. Los eventos en LinkedIn sí son efectivos porque, por ejemplo, cuando yo he ido a un congreso y ese congreso ha salido en LinkedIn, puedo ver quién asiste y puedo interaccionar antes. Y Pulse, ahora Igual, mismo no sé. eventos creados en LinkedIn. Sí. Y queda una última pregunta, no sé si la has dicho, Gregorio, de Paulo. Entiendo. Sí, estoy leyendo. Bueno, en cuanto a, por cerrar el tema de Pulse, artículos y eventos creados en LinkedIn. Pues sí, y los webinars también. De hecho, los webinars es una herramienta para, por ejemplo, si vendemos a empresas de la construcción y les afecta una ley, vamos a hacer un webinar sobre esa ley para empresas de la construcción y esos contactos de LinkedIn que tengamos en un estado que nos convenga, los vamos a invitar específicamente a ellos a ese webinar. También podéis lanzar preguntas en LinkedIn. Oye, ¿sobre qué queréis que hagamos el webinar? Dais varias opciones, eso genera conversación y ya tenéis una pista de vuestros potenciales contactos sobre qué quieren que les deis información. Gracias, Manuel, por agradecer también que haya respondido a la pregunta. Por lo que veo, ya se ha respondido esa parte. Sí. Y no sé si queda alguna. Bueno, sí, y Pablo, que decía, hoy mismo LinkedIn me ha advertido que podía ser posible que esté utilizando alguna herramienta de automatización o que esté consultando muchos perfiles. Vale. ¿A qué puede ver? O sea, puede ser que alguien esté entrando en mi cuenta, pero muy sencillamente cambia de contraseña y yo creo que con eso te quitas el riesgo. Este tipo de mensaje lo lanza LinkedIn cuando efectivamente estamos haciendo algo de forma muy mecánica, pero con 5 contactos diarios eso no debería ser así. Por supuesto, no pasa si estás consultando perfiles. Prueba a aceptar a gente, a generar conversación. A lo mejor no has escrito nunca nada en LinkedIn, no sé si ese es el caso, pero es como que LinkedIn está pensando que no eres una persona real. Entonces, es fácil si tú interactúas, si coges y empiezas a recomendar a gente, dejas comentarios en publicaciones, publicas tú, generas conversación, entonces eso debería pasar. Y si no, contacta al propio LinkedIn, ¿no? E interactúa, pues sí, es raro, Paulo, no sé qué puede estar pasando ahí, cambia la contraseña por si acaso, se me ocurre. Y una última pregunta por ahí, terminando ya, de Laura. Para la búsqueda de nuevos clientes, ¿se recomienda invertir en publicidad en LinkedIn o hacerlo con la plataforma de pago que has explicado? Son un poco, a ver, si la plataforma de pago es Sales Navigator, estaríamos hablando de outbound, o sea que yo estoy contactándoles explícitamente. Y si hablamos de publicidad en LinkedIn es inbound, o sea, estoy atrayendo, los anuncios son inbound, ¿no? Entonces, hemos probado la publicidad en LinkedIn y es que eso depende de cada sector, totalmente, de la solución incluso. Sí animaría a que hagas una prueba en LinkedIn con pequeño presupuesto, veas resultados y entonces veas si te va a merecer la pena invertir más. Y lo otro sería ser navigator, que es complementario, sería otro ámbito, ¿no? Y ahí os lo recomiendo si os salen las cuentas, ¿no? Si creéis que con las ventas que podéis conseguir gracias a Outbound, que es contactar esos contactos, os va a poder rentabilizar y si no tenéis riesgo para emplear ese presupuesto. O sea que en definitiva probaría las dos, mediría y entonces tomaría decisiones. Es un resumen que os recomendaría siempre. Experimentar con poco presupuesto, medir y luego ampliar presupuesto en aquello que veamos que funciona.
Perfecto, muchas gracias, Gregorio. Y bueno, parece que no hay más preguntas que contestar, que responder en el chat. Bueno, Gregorio, simplemente darte las gracias. Darte Muchas las gracias. gracias. Ha sido una explicación muy clara y accesible, como siempre. Y bueno, os voy a pasar una encuesta a los participantes. Un segundito. Muchas gracias, por cierto, a todos los asistentes y todas las asistentes, que ha sido genial vuestras preguntas también. Vale, os paso. Vale. Os estoy pasando en este momento la encuesta a los participantes, bueno, a los cuales también os doy las gracias por asistir al webinar. Espero que haya sido interesante para vosotros. Yo lo he visto muy dinámico y práctico. Gracias, Gregorio. Bueno, deciros que nos tenéis aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenéis vuestro buzón de preguntas en la página de Más Autónomos de CEA. He visto que hay personas que han pedido la presentación y, bueno, deciros que necesitamos la cuenta de correo vuestra para enviarla. En cualquier caso, os comento que el webinar queda grabado en la página de SEA Más Autónomos, ¿vale? Que está dentro de la página de SEA. Ahí en los próximos días quedará el webinar grabado y colgado, con lo cual ahí lo tenéis también. Y bueno, simplemente, nada, dar las gracias otra vez a Gregorio y a los asistentes. Y no sé si Muchas quieres gracias. decir algo de última hora, Gregorio. Nada, que espero que haya sido muy útil, que lo podáis aplicar y que nos veamos en siguientes webinars y seguimos ampliando información. Perfecto. Pues nada, vamos concluyendo. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias. Buen día.